más que en las necesidades de la sociedad en sí misma. Ok, entonces cuando hablamos de la teoría del conflicto, estamos hablando de que para Carlos Marx en la sociedad siempre va a haber ese conflicto, el conflicto entre los pobres con los ricos, los esclavos y los amos, los reyes y los siervos, y toda la historia es una historia de la lucha de clase entre los oprimidos y los opresores. Pero él dice que llega un punto que es cuando los proletarios, o sea, los obreros de las clases, de las clases modernas, se van a oponer contra la explotación y van a hacer una revolución, y entonces le van a quitar los medios de producción a la clase dominante, y entonces ellos van a formar un nuevo estado que va a ser un estado socialista y que poco a poco le va a dar paso al estado comunista, donde ya desaparezca toda la desigualdad social. Eso es lo que plantea él. ¿Se ha hecho esto en la vida real en algún país? No, solo se ha intentado. ¿Okay? Se ha intentado, pero ha fracasado. Es como un sueño irrealizable. Cuando algo es algo irrealizable, cuando algo suena bonito en teoría, pero no se puede llevar a la realidad, se le llama utopía. Así se le llama, utopía. Entonces, el comunismo es utópico. El socialismo es real porque hay países socialistas en el mundo, pero la última etapa del socialismo, que es el comunismo, es utópico. Recuérdenlo porque va a venir una pregunta en el examen sobre eso, cuándo es utópico y cuándo no. Entonces, las personas ocupan un lugar determinado, según Karl Marx, independientemente de sus deseos o su conciencia en la sociedad, porque ninguno de nosotros deseó nacer donde nacimos, ¿verdad? Simplemente nosotros fuimos arrojados al mundo y nos tocó determinada clase social, determinada familia con determinados principios y valores. Pero ninguno de nosotros, ni sus padres tampoco antes, ellos no desearon, no tuvieron conciencia de que iban a venir a nacer en determinado país. Entonces nosotros somos, la existencia nos da un lugar, en un lugar específico de la sociedad, y eso está fuera de nuestro poder de cambiarlo cuando uno nace. Cuando uno va creciendo y va tratando de desarrollarse como individuo en la sociedad, ahí sí es posible que usted encuentre cierta movilidad social y cambie de clase social. Pero cuando uno nace no decide dónde va a nacer. Esta clase social es producto de la división de los medios de producción entre la clase poseedora y las clases desposeídas. ¿Quién es la clase poseedora? Los que tienen los medios de producción. Los medios de producción son las fábricas, las tierras y todos los complejos industriales. Y las clases desposeídas son las personas que, como no tienen su fábrica, no tienen su fuente directa de producción, entonces tienen que ir a vender su mano de obra, digamos, a una maquila, para ganar dinero al mes para poder subsistir. Porque no son los dueños de la maquila, son personas que trabajan para el dueño de la maquila. ¿Okay? Entonces, en las sociedades capitalistas, que la mayoría sí son en el mundo, los desposeídos son los obreros, desposeídos de medios de producción, no en general porque tienen sus propias cosas. Esta división surge a partir de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Okay? Desde la antigüedad, en el esclavismo, en el feudalismo y ahora en el capitalismo, los medios de producción siempre han sido privados, o sea, le han pertenecido a un grupo de personas. No es que alguien ha dicho los medios de producción son para todos y que cada quien agarre lo que quiera, no. En las sociedades primitivas la gente empezó a agarrar su pedazo de tierra y decir, bueno, aquí nosotros vamos a cazar, no se metan ustedes porque es de nosotros, esta cueva aquí vamos a vivir todos nosotros, no se metan. La propiedad privada surge con las primeras sociedades. Las personas les gusta tener su espacio, tener sus cosas propias y que no las ande agarrando todo el mundo. Entonces la propiedad privada ha existido desde la antigüedad. Pero para Carlos Marx y el pensamiento marxista, ellos dicen que no, que debe haber un momento en que ya no haya propiedad privada y que así se va a evitar el problema. Como les digo, no ha resultado en ningún lugar. No ha resultado, no se ha podido concretizar. Entonces decía él que esta división surge a partir de la propiedad privada, ¿verdad? Por lo tanto, las ideas, la conciencia y las ideologías de las personas están determinadas por la clase social y el periodo histórico que viven. Esto es una parte de la filosofía de él donde dice que si usted nació como persona de
desposeída de medio de producción, en un país como Honduras, que es tercermundista, usted va a tener una mentalidad y una conciencia de tercermundista, porque esa clase social y esa situación material suya va a definir su pensamiento, su conciencia. Entonces dice que la mayor parte de la gente que es desposeída va a tener una mentalidad, como quien dice, de esclavo, una mentalidad de que lo va a soportar y lo va a aceptar. Pero dice él que para que haya una revolución se le tiene que cambiar la mentalidad a la gente desposeída y hacerle ver que puede poseer o que puede arrebatar esos medios de producción a la clase capitalista y instaurar una realidad diferente, modificar la sociedad a través de esa revolución. Entonces, ese pensamiento de él se ha intentado en Rusia, lo hicieron en 1917 y hicieron un gobierno autoritario donde terminaron matando a un montón de mismos rusos para poder controlar la población. Le quitaron las empresas a las personas, le quitaron las tierras y después ellos dispusieron de todo el gobierno comunista. Pero fue un desastre, ¿verdad? Al final de cuentas. Y para sostenerse un gobierno que intenta ser comunista tiene que eliminar la libertad de opinión, eliminar la libertad de prensa. Entonces las personas terminan esclavizados, pero de una forma diferente. No sé si me estoy explicando bien. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, en el enfoque marxista, la clase social tiene su origen en el conjunto de las personas que ocupan y cumplen su mismo rol en el proceso productivo. Esto va a estar ligado a la propiedad comunitaria o privada de los medios, la tierra, las herramientas, la maquinaria, los recursos financieros, el capital. Si usted no tiene tierras, si usted no es un terrateniente, si no tiene unas empresas con maquinarias y no tiene recursos financieros, si no es dueño de un banco, entonces usted no es burgués, usted es proletario. Sus papás, su familia, si no son dueños de una gran de empresas privadas y de tierras donde trabajen un montón de gente, entonces también somos de la misma clase, la clase trabajadora. Entonces la posición frente a la propiedad y al rol, según el proceso productivo, se derivan en actitudes, creencias, condiciones de vida, intereses diferentes. Desde ahí van a surgir, como quien dice, un pensamiento que para nosotros en nuestra clase social va a ser diferente al pensamiento de la clase social de los que sí tienen medios de producción. O sea, para Carlos Marx, a nosotros en la escuela nos enseñan a ser productivos. A nosotros desde la escuela nos van enseñando actitudes y creencias para ir a formar parte de una realidad donde usted va a vender su mano de obra. Pero no le enseñan unas actitudes ni unas creencias para que usted se salga de ese rol y cambie la sociedad radicalmente, porque para él la educación y la religión están a favor de los ricos, ¿verdad? Y que utilizan los ricos la religión y la educación para mantenernos a nosotros tranquilos y que no nos revolvamos y así puedan ellos seguir gozando de sus privilegios. Esa es una crítica que hacen los socialistas a la religión y a la educación, de que la religión y la educación, sobre todo los líderes de las religiones se ponen a favor de los poderosos y no de los pobres. Entonces el número 3 dice, solo cuando los intereses de clase conducen y se expresan como una conciencia común, o sea, cuando todos los trabajadores se unen y hacen una gran mayoría, no sé si ustedes vieron una película de las hormiguitas que pelean contra unos saltamontes, contra unos grillos que las explotan y las ponen a trabajar y ellos no hacen nada. ¿Han visto la película ustedes? No. Una película famosa de Pixar, donde las hormigas son esclavizadas por unos grillos. Ajá. Las ponen a trabajar porque en invierno los grillos, bueno, todos los insectos en invierno tienen que hibernar y ellos no trabajan, sino que a las hormigas las explotan porque ellos son más grandes y son más fuertes. Pero lo que no saben las hormigas es que ellas son mayoría. Y entonces hay una hormiguita que lucha y hace lo posible por ayudar a su... ¡Flynn! Sí, exactamente. Entonces, en esa película ustedes van a ver cómo es que si un grupo de personas, aunque no tengan dinero, aunque no tengan empresas, no tengan tierras, pero se unen entre todos, pueden hacer que los poderosos, los que tienen el dinero, los que tienen poder, les concedan las peticiones que ellos hacen porque ellos son mayoría y tienen una fuerza como mayoría. Individualmente quizás no, porque individualmente un trabajador que se pone a alegar lo despide. ¿Explico?
Pero si se ponen todos en rebeldía, la empresa no funciona, la empresa deja de producir y el dueño de esa empresa pierde dinero. Entonces, por eso es que se crearon sindicatos, agrupaciones de obreros, porque en conjunto, en grupo, pueden exigir sus derechos. Entonces, esto es lo positivo del marxismo. Lo positivo del marxismo es que ha generado toda una dinámica de organización de trabajadores, donde la gente se organiza para defender sus derechos y logran lo que ahora disfrutamos, como por ejemplo jornadas laborales más cortas. Antes la gente trabajaba 16 horas al día, ahora trabajamos 8. Tener derecho a vacaciones, tener catorceavo, tener, por ejemplo, las mujeres cuando salen embarazadas, tener derecho a que les den un periodo de lactancia, de reposo y todo eso. Eso no se ha logrado porque a alguien le haya ocurrido decir, vamos a hacer esto por todos. No, se logró porque la gente se organizó, sobre todo los trabajadores, ¿verdad? Que son somos los más interesados. Se organizó, luchó, hizo huelgas y presionó hasta que los gobiernos cedieron y dieron estos derechos. Entonces, eso es lo positivo del marxismo. Quizá la parte donde ellos dicen eliminar toda la propiedad privada y eliminar las clases sociales, no se va a cumplir nunca porque los humanos nos contradecimos con eso. Pero la parte donde se organizan los trabajadores y se presiona para que haya un equilibrio más justo entre proletarios y burgueses, eso es algo maravilloso que lo debemos en buena parte al marxismo. Entonces, siempre en toda filosofía pueden tener aplicaciones buenas y aplicaciones no tan buenas. En este caso del marxismo, esto es lo mejor que ha generado. Crear organizaciones de obreros que beneficien a todos. Ok, entonces el enfoque marxista, la oposición de clase es necesaria e inevitable, derivada en conflicto de clase. Dicho conflicto ha tenido una perspectiva histórica de confrontaciones. La historia de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Esto lo dice Carlos Marx en su libro que se llama Manifiesto del Partido Comunista. Ok, con Marx ahí terminaríamos. Esa es la explicación que Marx da sobre por qué hay diferencias de clases sociales, por qué hay personas con mejor posición social y otras personas con menos suerte. Entonces, él tiene una respuesta, tiene una interpretación, tiene una filosofía y también tiene una propuesta. O sea que como filósofo, él es de los más interesantes en ese sentido. Se puede resumir de que su enfoque, por una parte, es irrealizable, llevarlo a quererlo realizar totalmente es imposible, pero por otro lado, indirectamente ha beneficiado a la sociedad en la parte donde se han logrado obtener derechos de trabajadores, sobre todo. Entonces, eso sería el aporte de la escuela marxista. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, el otro enfoque que vamos a ver es el de la escuela funcionalista de Max Weber, pero va a ser en la siguiente clase. Y de psicología quiero avanzar un poquito ahorita. Entonces, les voy a compartir la diapositiva. En psicología, recuerden que hemos estado viendo lo que son las inteligencias múltiples. Ok.